duda que quieran resolver para que empecemos con sus dudas. Sí, yo tengo una duda. Bueno, Marco el lunes nos dejó un ejercicio tipo moral, pero esa es mi duda precisamente, que si lo puede hacer. Ah, sí, sí, de hecho, el ejercicio que les dejó era demostrar que si dos funciones eran iguales al un conjunto de medidas cero, entonces las integrales eran iguales, ¿no? Algo así. Sí, ese ejercicio lo vamos a demostrar al Sí. final. Bueno, podemos empezar con él si quieren. O sea, ustedes díganme qué prefieren ver primero, si las preguntas de la guía o empezamos con ese ejercicio. O no sé si tienen alguna otra duda. Bueno, pero si quiere, pues vamos a empezar entonces con ese resultado que Marco les pidió mostrar. No sé si alguien ya lo haya hecho. Si sí, sería chido que nos vayan contando cómo lo hicieron. Para, para ver, ¿no? Qué tan claras tienen las ideas, ¿no? Entonces, el resultado que Marco les comentó es que si tengo dos funciones fg integrables con f de x igual a g de x para toda x en, digamos, el conjunto de, de- bueno, más bien, de otra manera, mejor decimos que f y g iguales, salvo un conjunto de medida cero. Entonces, queríamos demostrar, o lo que queremos demostrar es que la integral de f es igual a la integral de g. ¿Sí? Entonces ese es el resultado, o bueno, más bien es el ejercicio que Marco les dejó en la semana. Y pues vamos a intentar demostrarlo. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo lo podemos demostrar? ¿Alguien ya pensó en algo? Ahora, supongo que la idea es que cuando apliquemos las sumas, pues los lugares en los que las funciones no son iguales, esto sucede que las áreas son tan pequeñas que podemos acercar ambas áreas, ¿no? Hasta el punto que son iguales. Ajá, esa es una opción. Podemos hacerlo utilizando todas esas definiciones y demás. Pero hay una manera muy sencilla de hacerlo y es y es usando un resultado que también vieron con Marco y que Marco demostró. Y es que una función que es igual a cero, salvo en un conjunto de medida cero, al integrarla nos va a dar cero, ¿no? La integral. Sí, entonces es justo lo que dice Lenin en los comentarios. La idea es definir una nueva función que va a ser la diferencia entre f y g. Y como f y g son iguales salvo en un conjunto de medida cero, la función diferencia va a ser igual a cero, salvo en un conjunto de medida cero a lo más, ¿no? Que va a coincidir a lo más con los puntos donde f y g son diferentes. Y pues ya, entonces utilizando justo el lema de que una función que es cero salvo en un conjunto de medida cero, su integral es cero, pues ya sale el resultado, ¿no? Entonces vamos a escribirlo para que se entienda lo que estoy explicando. Pero entonces la demostración empieza definimos una nueva función h de x que va a ser igual a f de x menos g de x. ¿Ok? Entonces, como f y g son iguales, salvo en un conjunto de medida cero,
Entonces, h de x es igual a cero, salvo en un conjunto de medida cero. ¿Sí? ¿Todos siguen ese argumento? ¿A todos les queda clara esa implicación? El hecho de que f y g sean iguales nos hace que h de x sea igual a cero, menos en el conjunto de puntos donde están las cosas raras que no son iguales entre ellas. ¿Sí? ¿A todos les queda claro eso? Sí, Entonces, y pues ya, ¿no? Entonces, como bien decía Lenin, lo único que nos falta es utilizar el lema, ¿no? Eh, entonces, por un lema visto previamente, h de x es integrable y la integral de a b de h es igual a cero. ¿Ok? Entonces, por ahí ya tengo un primer resultado, que ya sé que la integral de h es cero, ¿no? Pero, pues recordando que justo h de x era igual a f de x menos g de x, pues puedo descomponer esta integral, ¿no? Entonces, esta integral de h es igual a la integral de a b de f menos g. ¿Sí? Ahí nada más estoy usando la definición de h. Y pues yo sé que la integral de dos funciones, de la suma de dos funciones integrables, es la suma de las integrales. Entonces, pues aquí puedo separar esta suma, ¿no? Como a integral de ab de f menos la integral de a b de g. ¿Sí? Pero yo ya sabía que esto era igual a cero, ¿no? Precisamente aquí arriba dije que la integral de h era igual a cero. ¿Ok? Entonces, pues, eso implica que la integral de a b de f es igual a la integral de a b. Listo. Entonces, pues mi demostración ya me quedó en tres rengloncitos, ¿no? ¿Sí? ¿A todos les quedó claro cómo se hizo esta demostración? Em, ¿Podrás recordarnos cuál era el lema visto en clase previamente? Sí. Entonces vamos a anotar aquí el lema. Eh, sea f de un intervalo r acotada f igual a cero, salvo en un conjunto de medida cero. Entonces, primero f es integrable y además, no solo eso, la integral de f es cero. ¿Ok? Entonces, el- este, este lema, si se dan cuenta, no nos pide que f sea integrable. Podemos definir, o bueno, podemos dar otro lema en el que pidamos que f sea integrable. Pero pues este es mucho más fuerte, ¿no? Porque basta con que sepamos que la función es igual a cero, salvo en un conjunto de medida cero, para poder asegurar que es integrable y además que la integral es igual a cero. ¿Ok? Entonces, pues la idea de la demostración, al menos de la parte en la que f es integrable, pues es trivial relativamente porque nada más hay que utilizar el criterio de Lebesgue, ¿no? Como la función va a ser continua salvo en un conjunto de medida cero, pues la función es integrable, ¿no? Nada más habría que demostrar precisamente que f sí es continua en todos los puntos donde es igual a cero. Pero fuera de eso, pues ya, es fácil hacerlo, ¿no? Y, y pues para calcular la integral,
precisamente hay que hacer algo como lo que decía hace rato al principio, de ir encerrando o sea, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Una de estas es utilizando las sumas de rima, por ejemplo, y tomar particiones que encierren a las discontinuidades o a los puntos donde la función es diferente de cero en intervalos tan delgados como queramos, ¿no? Para que así su contribución al área pues sea despreciable y pues la integral de toda la parte continua va a ser igual a cero. Pues es la constante cero básicamente. Esta función es una constante cero, salvo en algunos puntos. ¿Sí? Entonces este es el lema que utilizamos para demostrar el teorema, bueno, perdón, esta proposición. Y, y pues ya con ese lema sale rápido esa demostración, ¿no? Es muy fácil, muy intuitiva esa demostración. ¿Sí? ¿Alguna duda? Gracias. No hay de qué. Y bien, entonces, ¿no tienen ninguna duda de este ejercicio, de esta proposición, de cómo demostrarla? Y entonces, no sé si tengan alguna otra duda que quieran ver antes de pasar a los ejercicios de la guía. Bien, en caso de que no, pues vamos a ir haciendo los ejercicios de la guía. ¿Ok? Entonces, bien. Bueno, desde luego ya saben que solo podemos hacer los ejercicios que no son para entregar. Ah, adelante, Angélica. Otro ejercicio donde usamos el criterio de Lebesgue. Pero ¿qué tipo de ejercicio? O sea, demostrar que una función es integral utilizando el criterio de Lebesgue o demostrar alguna proposición o qué tipo de ejercicio. Ok. Vamos a ver. O sea, la idea del criterio de Lebesgue, vamos a recordarlo para que sea más fácil todo lo que voy a decir. Entonces, recordemos que este es un teorema y es un teorema importante. Y es que si tenemos una función del intervalo a b en R acotada lambda, lambda de f, conjunto de discontinuidades de mi función. Entonces, si lambda, bueno, más bien, así es. Lambda es de medida cero. Sí, y solo si f es integrable. ¿Sí? Entonces, el criterio de Lebesgue, lo único que nos dice, o más bien, lo único, no, espera, lo que nos dice es que si yo tengo una función y conozco cómo son sus discontinuidades o los puntos en los que la función es discontinua, y ese conjunto de puntos es de medida cero, entonces puedo asegurar que mi función es integrable. ¿Ok? Bueno, siempre y cuando mi función sea acotada, ¿no? Como siempre ha sido. Y no solo eso, sino que también si mi función es integrable, puedo asegurar que el conjunto de discontinuidades es de medida cero. ¿Ok? Entonces, pues hay muchas formas de utilizar este criterio. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos, si nos pidieran demostrar que f igual a x,
la identidad es integrable, pues utilizando el criterio de Lebesgue es muy sencillo, ¿no? Porque la función identidad, vamos a definirla en el intervalo como B, eh, es continua, ¿no? Siempre en el intervalo, ¿no? Entonces, como f es continua, a b, entonces el conjunto de discontinuidades de f es vacío, ¿sí? Y pues la medida del vacío es cero, ¿sí? Porque pues no mide nada el vacío, no tiene nada. Entonces, como el conjunto de discontinuidades de f es de medida cero, f es integrable, ¿sí? Entonces, pues ya tengo un ejemplo de cómo utilizar el criterio de Lebesgue para demostrar que una función es integrable. Desde luego, pues en esta función, en funciones continuas, pues es muy sencillo demostrar que son integrables y en realidad no es necesario usar el criterio de Lebesgue, porque de hecho ya también se demostró en algún momento que toda función continua es integrable. Entonces, en realidad este criterio nos sirve más para probar propiedades de las integrales, eh, en particular de operaciones entre funciones, ¿no? Veíamos la ayudantía pasada el jueves, algunos usos del criterio de Lebesgue, y pues vimos que lo podíamos usar para demostrar los siguientes resultados, ¿no? Si yo tenía dos funciones, y f, g definidas de a, b, r, f y g integrables, entonces pues, teníamos que, por un lado, la suma era integrable, de ahí se sigue también que la diferencia es integrable y que la multiplicación por constantes también es integrable. Bueno, eso sí que no podemos anotarlo, es integrable. Y también demostramos que el producto de dos funciones es integrable y que si además eh, teníamos que revisar, sí, que si existía además una m mayor a cero, tal que g, g de x era mayor que m para toda x. Entonces, f entre g es integral. ¿Sí? Entonces, para probar estos resultados, al menos los primeros dos, el de la suma y el producto por constantes, se puede hacer utilizando los resultados que habíamos visto antes, ¿no? O sea, utilizando otras definiciones de integrabilidad, como la de Darboux, la de Riemann, utilizando el criterio de Cauchy. Pero pues la del producto y el cociente en particular son un poco talachudas de hacer considerando sumas superiores, sumas inferiores y demás. Y entonces, el jueves pasado, vimos que estos dos resultados, estos últimos dos resultados, el del producto y el de el cociente de funciones, podíamos demostrarlos muy fácilmente utilizando el criterio de Lebesgue. ¿Ok? E hicimos esa demostración, ¿sí? No sé si hayas visto esa demostración, pero pues ese es como uno de los ejemplos más claros en los que se puede utilizar el criterio de Lebesgue para mostrar las cosas. Eh, Igual si quieren, pues puedo repetir la demostración del producto, nada más así rápido, para que vean cuál es la idea, ¿no? Entonces, vamos a demostrar el 3. Sí, les mandé las notas, esas notas se las mandé como fotos el jueves pasado. Pero bueno, les digo, vamos a hacer la demostración rápido nada más para que vean. O sea, aquí utilizábamos un resultado que probamos ese mismo día,
que es que el conjunto de discontinuidades del producto de las funciones estaba contenido en la unión de los conjuntos de discontinuidades de f y de g. ¿Sí? Entonces, utilizando ese resultado, pues ya nada más sabemos que f y g son integrales. Entonces, lambda f y lambda g son de medida cero. ¿Sí? Que es aplicar directamente el criterio de Lebesgue. Como son integrales, entonces sus conjuntos de discontinuidades son de medida cero. Y después utilizábamos que la unión de conjuntos de medida cero también es de medida cero. Es de medida cero. Y pues aquí usábamos el otro resultado, ¿no? Que también demostramos el jueves, y es que el conjunto de discontinuidades de f por g está contenido en el conjunto de discontinuidades de f unión el conjunto de discontinuidades de g. ¿Ok? Y pues precisamente otro resultado que también se demostró durante las clases es que un subconjunto de un conjunto de medida cero también es de medida cero. Entonces, pues puedo asegurar que el conjunto de discontinuidades de f por g es de medida cero. Y de nuevo, aquí puedo aplicar directamente el criterio de Lebesgue, porque ya tengo que el conjunto de discontinuidades de f por g es de medida cero. Entonces, f por g es integrable. Listo, ya terminé la demostración del 3, ¿no? Entonces, pues como les digo, es mucho más sencillo utilizar el criterio de Lebesgue para demostrar este tipo de propiedades que utilizar las definiciones con sumas superiores o sumas inferiores, o el criterio de Cauchy, que también es necesario usar sumas inferiores y superiores. Y pues con este solo nos basta conocer los conjuntos de discontinuidades de las funciones, ¿no? Para poder decir si son integrales o no. Y pues así es como se utiliza el criterio de Lebesgue, que es básicamente fijarte en las discontinuidades, ver cómo es tu conjunto de discontinuidades y a partir de eso poder decir cosas. Y pues para eso tienen que tener muy presente esto de la medida, ¿no? Y tienen que saber cómo demostrar que conjunto es de medida cero. ¿Sale? ¿Alguna duda? Todo bien. Bien, entonces, ahora sí vamos a pasar a ver algunos ejercicios de la guía. Y, guía. Entonces, como les digo, como ya saben, no podemos resolver todos los ejercicios de la guía, solo los que no son para entregar. Para entregar algunos. Entonces, pues, si no los han revisado, para que se vayan dando una idea de cómo podrían atacar los problemas, ¿no? Pero a este punto ya lo deseable sería que ya tuvieran toda la guía resuelta. Pero bueno, pues vamos a verlos por si quedan algunas dudas. ¿Sí? Entonces, el primer problema es el A, y tenemos que si f cuadrada no es integrable. Estas son de verdadero o falso, ¿no? Entonces hay que decir si es verdadero o falso. Si f cuadrada es integrable, entonces f tampoco. Y entonces, ¿esta es verdadera o es falsa? Es verdadero, ¿no? Ok, sí, este es verdadero. Entonces, pues hay que demostrarlo, ¿no?
tenemos un teorema que dice que si f es integrable y g es integrable, entonces la integral de f por g, bueno, f por g es integrable, ¿no? Ajá, sí. Y como dicen por el chat, podemos usar la contrapositiva. Muy bien, sí. Justo, ¿no? Sabemos que si f y g son integrables, entonces f por g es integrable. Entonces, si f por g no es integrable, entonces f no es integrable o g no es integrable. Sí, y pues nada más hay que aplicarlo en nuestro caso donde g es igual a f y pues o f no es integrable o f no es integrable. Entonces f no es integrable. Y ya, queda, ¿no? La demostración. Y entonces, ¿ninguna duda de ese ejercicio entonces? No. El C, que en este nos dicen que si la suma superior de una función es igual a cero para cualquier partición intervalo, entonces f es integrable y f es integrable y la integral de f es igual a cero. Entonces, ¿este es verdadero o falso? Falso, ok. ¿Alguien considera que es verdadero o todos creen que es falso? Falso. Bien, este es falso. ¿Sí? Eh, y bien, entonces cuando queremos probar que algo es falso, hay que dar un contraejemplo, ¿no? Un contraejemplo en el que las sumas superiores sean igual a cero siempre, pero que la función no sea integrable. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es nuestro ejemplo predilecto para mostrar funciones no integrables? Exacto, ¿no? Como dice Rodrigo, vamos a dar una función del tipo Dirichlet, que lo pueden ver de otra manera como la función Dirichlet menos uno, en la que vamos a mandar a unos puntos al cero y a otros al menos uno. ¿Sí? Entonces, pues definimos esta función, tipo Dirichlet, que vale cero si x está en los racionales, intersección el a b. No, bueno, podemos hacerlo en el 0, 1, ¿no? Porque solo necesitamos un ejemplo. 0, 1 y menos uno si x está en los racionales. Intersección 0, 1. ¿Sí? Entonces, pues para esta función, las sumas superiores de f con p siempre es igual a cero, porque los supremos siempre son iguales a cero, porque los racionales son densos en el 0, 1. ¿Ok? Sin embargo, las sumas inferiores siempre son menos uno, siempre es menos uno porque el ínfimo es menos uno y porque los irracionales son densos en el 0, 1. Y pues entonces la distancia entre la suma superior y la suma inferior siempre es mayor que un medio. Y pues entonces pues no es integrable, ¿no? Porque no puede hacer la diferencia entre la suma superior y la suma inferior menor que epsilon para cualquier epsilon, ¿no? En particular menor que un medio. ¿Sí? Bueno, aquí entonces f no es integrable. Se muestra con G
o con Lebesgue. ¿Sí? Entonces, otra opción para no utilizar sumas superiores y sumas inferiores, para demostrar que no es integrable, es utilizando el criterio de Lebesgue, ¿no? La negación del criterio de Lebesgue. Que sería que f no es integrable si y solo si el conjunto de discontinuidades no es de medida cero. Entonces, pues precisamente el conjunto de discontinuidades de la función de tipo Dirichlet es todo el intervalo 0, 1, y pues los intervalos no son de medida cero, de hecho tienen medida longitud del intervalo, eh, y pues entonces no es integrable f. ¿Sí? ¿A todos les queda claro cómo demostrar que f no es integrable utilizando esas dos opciones, ya sea criterio de Cauchy o criterio de Lebesgue? ¿Quieren que lo escribamos? Una duda. Entonces, en este caso, los racionales, como los irracionales, en el intervalo discontinuidades. Ajá. Ok. Sí, 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 precisamente, ¿no? Algo que se prueba de la función de Dirichlet, bueno, no me acuerdo si lo probaron, pero bueno, es algo que se puede probar, ¿no? Que la función de Dirichlet es discontinua en todo el intervalo, tanto, o pueden probarlo para los racionales primero y luego para los irracionales, y pues el intervalo es unión de esos dos, ¿no? Entonces, sí, o sea, esta función es discontinua tanto en los racionales como en los irracionales. Bien, entonces vamos a escribir, eh, vamos a demostrar que f no es integrable. Vamos a hacerlo utilizando el criterio de Cauchy, que es como se demuestra que la de Dirichlet no es integrable, ¿no? Y entonces sea P una partición del 0,1. Aquí mi función la estoy definiendo en el 0,1, porque solo es un contraejemplo, ¿va? Solo estoy dando un caso particular en el que no se cumple el resultado que me piden. Decir si es verdadero o falso, ¿no? Entonces tomo esta partición y noto que, bueno, P es un conjunto de puntos x0 y así hasta xn. La partición no es necesariamente homogénea, puede ser cualquiera. Ahorita lo demuestro con Lebesgue. Voy a hacer las dos demostraciones para ver la diferencia. Pero sí, ahorita luego con Lebesgue también. Y sí, entonces esta partición no es homogénea, es una partición cualquiera. No me importa cómo sea. Y lo importante aquí es que el supremo mi es igual a 0 para toda i desde 1 hasta n, ¿no? Y esto es porque q es denso en el 0,1. ¿Sí? Y pues básicamente el hecho de que sea denso me dice que puedo encontrar siempre un racional entre cualesquiera dos números que yo dé. ¿Sí? ¿Cierto les queda claro esto de la densidad? De conjuntos densos en otros conjuntos. Sí. Ok. Igual, no sé, supongo que ya demostraron que Q es denso en reales, en particular en cada subintervalo de los reales. Pero bueno, si no, es lo que pueden checar. ¿Ok? Entonces les digo, el supremo siempre es cero porque Q es denso en 0, 1, ¿no? Entonces siempre va a existir un racional tal que la función evaluada en ese racional me va a dar cero. ¿Sí? Ah, justo, es de cálculo 1, ¿no? Que el concepto de densos, conjuntos densos. Y pues similarmente, mi, o sea, el ínfimo, es igual a menos 1 para toda i en, en este conjunto, porque también los irracionales son densos. Es denso, es un conjunto, es denso en el intervalo 0. Bien, entonces, pues si yo, o sea, para demostrar que una función es integrable, utilizando el criterio de Cauchy,
Vamos a recordar, el criterio de Cauchy me dice que una función es integrable si y solo si la diferencia entre la suma superior y la suma inferior es menor que epsilon para toda epsilon. Entonces, voy a escribir aquí. F no es integrable si y solo si existe una epsilon mayor a cero, tal que para toda... No, no es cierto. Existe una epsilon mayor a cero y también existe una partición. No, no es cierto, si es para toda partición aquí, ¿verdad? Perdón. Y para toda partición de 0,1 en este caso, la suma superior de f con la partición menos la suma inferior de f con la partición es mayor o igual que epsilon. ¿Sí? Porque recuerden que el criterio de Cauchy me dice que f es integrable si y solo si para toda epsilon mayor que 0 existe una partición del intervalo tal que esta desigualdad, más bien tal que esta diferencia es menor que epsilon. ¿Sí? Entonces aquí lo único que estoy haciendo es negar el criterio de Cauchy para poder decir cuándo una función es integrable. ¿Va? Entonces, ¿alguna duda de esto? ¿El criterio de Cauchy es negación? Esto es algo del tema pasado. Bien. Todo bien. Y entonces, y pues entonces yo doy mi epsilon, sea epsilon igual a un medio. Y pues mi partición ya la di, una partición en general, no importa cómo sea. Entonces la suma superior de f en p, la suma superior de f en la partición p, es la suma desde i igual a 1 hasta n de mi menos mi, o sea, del supremo menos el ínfimo, por la longitud del intervalo. ¿Sí? Y pues esto es igual a suma desde i igual a 1 hasta n. El supremo ya habíamos dicho que siempre era 0. Y el ínfimo habíamos dicho que es menos 1. Entonces aquí queda menos 1. Xy menos xy menos 1. Y entonces esto me da la suma desde igual a 1 hasta n de xy menos 1. Y pues ya sabrán que esta es una suma telescópica, es decir, si la desarrollo, me voy a encontrar con que los únicos términos que van a sobrevivir de esa suma van a ser los extremos, que coinciden con los extremos del intervalo, ¿no? Es decir, esto va a ser igual a 1 menos 0, que es 1, ¿sí? Y 1 es mayor o igual que un medio, que era epsilon. Entonces, la suma superior de f con esta partición menos la suma inferior de f con esa partición es mayor o igual que epsilon. Por lo tanto, f no es integrable. Si epsilon es igual a 1, también vale. Sí, porque justo aquí me basta un igual, ¿no? Mayor o igual. Entonces, sí, si la doy igual a 1, también me sirve. Entonces, bien, entonces esta demostración de que f no es integrable fue utilizando el criterio de Cauchy. Y pues como les dije, podemos hacerlo también utilizando el criterio de Lebesgue, ¿no? Es precisamente tomando en cuenta ahora eh, los, las discontinuidades, ¿no? de mi conjunto. Entonces, vamos a demostrar que f no es integrable usando el criterio de Lebesgue. ¿Sí? Entonces, la idea del criterio de Lebesgue es ver quiénes son las discontinuidades del conjunto, ¿no? Ya demostraron que
Pregunta, no sé si ya hayan demostrado que la función de Dirichlet es discontinua en todo el intervalo. ¿Recuerdan si demostraron eso en algún momento? La de Dirichlet, yo creo que ya. Sí, ¿verdad? Suena que sí. Bueno, vamos a suponer que, suponemos que ya se demostró que Dirichlet es discontinua en el 0,1. Está en todo el intervalo. ¿Sí? Vamos a tomar esa suposición. eh, y entonces, pues noten que f es igual, bueno, voy a definir g igual a 1 si x está en q intersección el 0,1, 0 si x está en los irracionales intersección el 0,1. Ok, que es, básicamente es la función de Dirichlet. ¿Sí? Entonces noten que f es igual a g. Mejor voy a escribir f de x. F de x es g de x menos 1. ¿Ok? ¿Sí? ¿A todos les queda claro eso? O sea, básicamente es que, pues sí, precisamente estoy definiendo a f como tomar Dirichlet y bajarla 1, bajarla una unidad a todos los puntos, ¿no? Y entonces, como g es discontinua, g es discontinua en el 0,1, y eso es nuestra suposición de que ya demostramos que Dirichlet es discontinua en ese intervalo. Entonces, f de x es discontinua en el 0,1. ¿Sí? Eh, entonces aquí básicamente lo que estoy diciendo es que si yo a una función le resto otra función, o sea, a una función que es discontinua le resto una función continua, entonces el resultado me va a quedar como una función discontinua. ¿Sí? Y las discontinuidades van a ser las mismas. ¿Ok? Eh, y esto pues lo podríamos, o sea, se puede demostrar partiendo del hecho de que hay un resultado en el que sabemos que si tomamos la suma de dos funciones continuas, el resultado o la suma de dos funciones continuas también es continua. Y pues podemos tomar la contrapuesta, ¿no? Que si tenemos una función que es, o sea, si tenemos que la suma de dos funciones es discontinua, entonces uno de los sumandos es, bueno, al menos uno de los sumandos es discontinuo en ese punto. ¿Sí? Que es básicamente lo que hicimos para demostrar que la suma de dos funciones integrables era integrable, ¿no? Pero en este caso es como un poco lo contrario, ¿no? O sea, vamos a utilizar exactamente el mismo resultado, que es que básicamente el conjunto de discontinuidades de f está contenido en el conjunto de discontinuidades de g unión el conjunto de discontinuidades de menos 1. Pero pues el conjunto de discontinuidades de la constante menos 1 es el vacío. Entonces este conjunto es igual al conjunto de discontinuidades de g. ¿Sí? Y más aún, en realidad estos dos son iguales. O sea, el conjunto de discontinuidades de f es igual al conjunto de discontinuidades de g. ¿Sí? Entonces eso es un resultado que habría que demostrar y que es importante que lo tengan en cuenta, porque justo ahí está como toda la magia del criterio de Lebesgue, ¿no? Poder decir cómo son los conjuntos de discontinuidades.
Entonces, aunque aplicar el criterio de Lebesgue es muy sencillo porque pues, nada más necesitamos ver el conjunto de discontinuidades, en realidad es la parte difícil, ¿no? Encontrar los conjuntos de discontinuidades y demostrar que o son de medida cero o no son de medida cero para poder decir si es integrable o no es integrable. ¿Ok? En este caso, como los conjuntos de discontinuidades son iguales y lambda g no es de medida cero, entonces lambda f no es de medida cero. Y pues por lo tanto, eh, f no es integral. Integral. Adelante, Gerardo. Eh, ¿Cómo justificamos que el conjunto de discontinuidades de G no es de medida cero? Ah, pues eso es precisamente nuestra suposición. O sea, o sea, la suposición es que ya demostramos que Dirichlet es discontinua en todo el intervalo 0,1. Y no sé si, o sea, según yo ya demostraron en alguna clase que los intervalos no son de medida cero. Pero corríjanme, ¿ya demostraron eso? Que un intervalo AB no tiene medida cero. O sea, de hecho creo que demostraron que la medida de un intervalo es la longitud del intervalo. Pero corríjanme si no lo han visto. O sea, no sé si. La verdad no me acuerdo. Ok, revísenlo. Y sí, o sea, precisamente el hecho aquí, o el resultado importante aquí es que utilizamos que la función de Dirichlet es discontinua en un intervalo, o sea, que es discontinua en todo el intervalo 0,1, y también utilizamos el hecho de que los intervalos no son de medida cero. De hecho, su medida es la longitud del intervalo. ¿Sí? Entonces, como el conjunto de discontinuidades de la función de Dirichlet, que es g, es un intervalo, pues la medida del conjunto de discontinuidades de g no es cero. Entonces, el conjunto de discontinuidades de G no es de medida cero. ¿Sí? Ok, ok. Y entonces, bien, entonces con eso queda este ejercicio resuelto. ¿Sí? Sí, también los reales no son de medida cero. O sea, precisamente pues, los reales, o sea, no puedes dar tú una cubierta infinita que cubra todos los reales, ¿no? Y que su longitud, o que la longitud de los intervalos que te dan esa cubierta, pues seas tan pequeña como quieras. Porque piensa que para poder meter a los reales en una cubierta abierta infinita de longitud muy pequeña, pues necesitarías que los reales fueran puntos aislados, ¿no? O sea que no. Porque los reales al final de cuentas son un intervalo muy grandote. Un intervalo no puede ser de ninguna manera acotado eh, en una cubierta cuya longitud tienda a cero, ¿no? Siempre, al menos vas a tener que contener. Ah, sí, el conjunto de Cantor es una cosa bien rara. Sí, sí, justo el hecho de que tengan la misma cardinalidad no te puede decir mucho al respecto, porque, por ejemplo, los irracionales también tienen la misma cardinalidad que los reales y, bueno, no, ese no es un buen ejemplo, pero sí, el conjunto de Cantor, eh, aunque sea de medida cero, tenga la misma cardinalidad. O sea, la cardinalidad no es algo que te ayude a saber si un conjunto es de medida cero o no. Al menos no en el caso de infinitos. En el caso de finitos, pues sí, porque son al final puntos, y pues los puntos, un conjunto de puntos o un conjunto finito de puntos siempre es de medida cero, pero para los infinitos pues pasan cosas raras, ¿no? O sea, depende de cómo estén acomodados o distribuidos esos puntos para poder decir si son de medida cero. Entonces sí, el conjunto de Cantor es una cosa curiosa. Eh, y sí, justo el conjunto de Cantor sí es de medida cero, que es algo muy loco, muy interesante. De hecho, creo que hay un problema de eso en la guía, ¿no?
Y ese sí es para integrar, entonces no les puede ayudar demasiado. ¿Alguna otra duda? Bueno, sí resolví tu duda, Ángel, primero. No sé si te dejé más dudas. Ok. Entonces, si no hay más dudas, pues vamos a pasar al siguiente. Entonces, el ejercicio 2 es para entregar todo el ejercicio 2, entonces ese no lo puedo hacer. Entonces, pues nos pasaremos al ejercicio 3, que son varios incisos otra vez de verdadero o falso. Y ver algunas integrales. Entonces, este es que si f es cero solo en un conjunto lo de que un intervalo no es medida cero lo podemos usar. Revisen si lo vieron en clase. Si ya demostraron en clase que los intervalos no son de medida cero, sí pueden usarlo, pero si no, sí tienen que demostrar que los intervalos no son de medida cero. Pero la demostración es muy sencilla porque hay que, pues, o sea, lo más fácil es utilizar contradicción. Mostrar que no existe ninguna cubierta abierta, cuya longitud sea menor que epsilon, y pues ya, con eso. Es relativamente sencillo demostrar que los intervalos no son de medida cero, pero chequen si no lo han demostrado en clase. Según yo, sí, en algún momento debieron demostrarlo. En algún momento se debió ver. Pero bueno, revísenlo y si no, pues piensen en cómo pueden hacerlo. Pero les digo, en teoría es bastante sencillo. ¿Sí? Y entonces, bueno, y si lo demostraron en clase, entonces sí ya lo pueden utilizar. Si no lo han demostrado en clase, pues no pueden usarlo a menos que lo demuestren en el examen. Bien, entonces el problema es que si f es cero, solo en un conjunto finito de puntos, adelante, Giselle. Más bien es cero excepto en un conjunto finito de puntos, ¿no? Ah, perdón. Sí, eso tiene más sentido. Sí. Bien, entonces cero, salvo un conjunto finito de puntos. Entonces, pues la pregunta es si es integrable. Y en caso de que sí, ¿cuánto vale la integral? Ok, y pues este ejercicio es en realidad bastante sencillo porque precisamente pues no, nada más hay que utilizar el lema, ¿no? Que ya se demostró, ¿no? Y, o sea, aquí como, digamos, ya vemos g a punto de x en el intervalo, tal que f de x es distinta de cero, ¿no? O sea, g es el conjunto de puntos donde mi función es distinta de cero. Entonces, como es un conjunto finito de puntos, la medida de g es cero, ¿sí? Eh, y como la medida de g es cero, entonces f es cero, salvo en un conjunto de medida cero. Lema, f es integrable.
y la integral de f es 0. Ya. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo en esto? Entonces noten que aquí pues nada más hay que utilizar el lema. Y ya eso nos da el resultado que queremos. ¿Alguna duda de este ejercicio? Que es el más sencillo que hemos hecho hasta ahorita. Podríamos decir que la integral es cero porque cero es el supremo de todas las sumas inferiores, ¿no? Ah, Es como con la definición de Darboux. sí, también se puede hacer con la definición de Darboux, nada más que ahí hay que tener cuidado porque o sea, en los intervalos que te van a quedar contenidos los puntos donde la función no es cero, pues no puedes asegurar quién es el supremo o quién es el ínfimo, ¿no? Entonces esos te van a generar problema y pues entonces tienes que tomar más bien una partición de tal manera que esos puntos donde la función no vale cero queden en intervalos pequeñitos, ¿no? Es la idea que se utilizaba para demostrar cuando una función era integrable si tenía una discontinuidad o un conjunto de discontinuidades finito, ¿no? Este lema se demostró el viernes, me parece, con Alfredo. Y Marco también me había comentado que ya lo habían visto con él. Bueno, no sé si lo vieron con Marco también, pero chéquenlo. Adelante, Ángel. Ahí en la integral, lo de abajo es un cero o es una... Es una A. Ah, gracias. Vientos. Entonces, lo siguiente, pues es el ejercicio 5. Nos pasamos el 4 que también deben hacerlo ustedes. Y que también es para entregar. Y el 5, que es el último cambio de la unidad. Un montón de afirmaciones que hay que decir si son verdaderas o falsas. Y demostrar en caso de que sean verdaderas o decir, ¿no? ¿Qué onda? Entonces, pues vamos a hacer 5. El primero que voy a hacer es el inciso B. Entonces aquí nos piden, no, nos preguntan si existen f y g integrales, tales que la composición sí es integrable. Entonces, a ver, ¿existen dos funciones integrables tales que su composición sea integrable? Pues No, sí, verdadero. si no, sería raro que no. Sería curioso que la función composición no fuera integrable. Eh, y pues para demostrar este tipo de cosas, pues nada más hay que dar un ejemplo, ¿no? Porque nos preguntan si existen. No, si para todas funciones f y g integrables se cumple que la composición es integrable, ¿no? Solo nos preguntan si existen algún par de funciones que su composición sea integrable. Y pues aquí pueden dar un montón de ejemplos, pero los más sencillos son con constantes o también con la identidad, ¿no? Por ejemplo, si doy f de x igual a x, de x igual a x, entonces f compuesta con g, de x es f de g de x, que es f de x, que es x. Y pues la identidad ya sabemos que es integrable, ¿no? A lo que llego es que f compuesta con g de x es igual a x. Y si es integrable. Y para mostrar que sí es integrable, pues basta con decir que es continua, ¿no? Ya en algún momento demostramos que toda función continua es integrable y pues si es continua, entonces también cumple el criterio de Lebesgue porque su conjunto de discontinuidades es de medida cero, porque es el vacío, y pues entonces también por criterio de Lebesgue es integrable y todo lo que quiera, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? De este primer ejercicio que es sencillito. Al siguiente, que es el D. Entonces, en este
Me preguntan si existen f, no existen. Si existen f y g no integrables. Tales que la composición FOG sí es integrable. ¿Ok? Entonces aquí ahora busco dos funciones que no sean integrables, pero que al componerlas me dé una función que sí es integrable. ¿Ok? Entonces, ustedes que dicen si hay o no hay. Sí hay. ¿Ok? Entonces, ¿alguien cree o alguien piensa que esta afirmación es falsa? ¿O todos estamos de acuerdo en que es verdadera? Bien, supongo que todos estamos de acuerdo. Entonces, verdadero también. Y pues de nuevo, pues habría que dar un ejemplo, ¿no? En este caso, hay que dar dos funciones no integrables y mostrar que su composición sí es integrable, ¿no? Entonces, pues las funciones no integrales que conocemos son pocas. Entonces voy a utilizar la que siempre utilizamos para este tipo de ejemplos, que es f es la función de Dirichlet. Función de Dirichlet. Y g también. O sea, básicamente f y g son la misma y las dos son la función de Dirichlet. Entonces, ¿quién sería la composición de estas dos funciones? ¿Quién sería f compuesta con f? Sería f de x. Bien, entonces, primero la función de Dirichlet toma los elementos del intervalo 0, 1 y nos los manda a 0 o 1, ¿sí? Entonces, esta función, o sea, va a ser evaluar a Dirichlet en 0 o 1, ¿no? Dependiendo de... Bueno, esto queda un poco raro. Mejor voy a escribir que... Aquí está. F de x es 1 si x está en funcionales y 0 si x está en los racionales. ¿Sí? Entonces, cuando yo aplico f de x a mi intervalo, voy a obtener o 1 o 0. ¿Sí? Entonces, aquí las únicas evaluaciones que voy a tener van a ser f evaluada en 1 o en 0. ¿Vale? Y entonces, pues 1 y 0 son ambos números racionales. ¿Sí? Entonces, cuando yo vuelvo a aplicar Dirichlet, me va a dar dos números racionales. O sea, solo voy a tener que aplicarla en 0 o en 1. Y pues esos dos son racionales, entonces siempre me va a dar 1. ¿Sí? ¿Sí? ¿A todos les queda claro esto? Que la composición de Dirichlet con ella misma me regresa siempre 1. Sí. Entonces, y pues esta función, o sea, llamemos h de x igual a la composición de f con f, es igual a 1 y h es integrable. De nuevo, porque es continua o porque su conjunto es continuo es de medida 0, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier cosa. Sí, Alex, lo repito. Lo que estoy haciendo aquí entonces es, yo tomo la función de Dirichlet y quiero evaluarla en la imagen de la función de Dirichlet, ¿no? O sea, así es como se define la composición de dos funciones, ¿no? Entonces, pues primero me agarro un elemento del dominio de f, que es el intervalo 0, 1, y le aplico a Dirichlet, ¿no? Que es esta de ahí adentro. Al aplicarle Dirichlet, el resultado que yo voy a obtener va a ser o 1 o 0.
porque la función de Dirichlet solo me devuelve esos dos valores, ¿sí? Ya sea que x era racional o x era irracional, pues me devuelve 1 o 0, según sea el caso, ¿no? Pero después a ese valor que me regresó la función de Dirichlet, yo le voy a volver a aplicar la misma función de Dirichlet, ¿ok? Que es esta segunda vez que le estoy aplicando la función. Y como la salida de la función de Dirichlet es o 1 o 0, pues aquí a la hora de evaluar solo voy a tener o que estoy evaluando en 1 o que estoy evaluando en 0. Y ambos números son racionales, tanto el 1 como el 0 son racionales. Entonces, al aplicarles la función de Dirichlet tanto al 1 como al 0, me van a devolver siempre el 1, ¿sí? Entonces, no importa qué valor haya tomado en el dominio, o sea, que x haya tomado, siempre al aplicar dos veces Dirichlet voy a obtener 1. Y ya, eso es básicamente lo que estoy haciendo. Bien. ¿Alguna duda entonces de esto, de este ejemplo, de este ejercicio en particular? Todo bien. Entonces, el siguiente, que es el E. Ok, entonces, a ver, el E nos preguntan si existen F integrable. G sí es integrable. Tales que la composición no es integrable. Ok, entonces ahora quiero tomar una función integrable, otra no integrable y mostrar que g seguida de f no es integrable. Ok, entonces, ¿ustedes creen que existan esas dos Sí. funciones? Ok, ¿alguien cree que no existan de esas dos funciones? Bien, entonces todos estamos de acuerdo en que este es verdadero. Ok, denme G podría ser la identidad. ok, Y F, la identidad no, porque puede ser también racional o irracional. ok, Y que F sea la de Dirichlet. perfecto. Bien, entonces, pues f no es integrable, g sí es integrable y vamos a ver la composición, ¿no? Entonces, f compuesta con g, x es f evaluada en g de x, más bien aquí, perdón, es g compuesta con f, pero sí, entonces f evaluada en g, pues g es la identidad, entonces nos da, ay, perdón, entonces esto es igual a f de x, y pues como f compuesta con g, perdón, x compuesta con f es f, que es la función de Dirichlet. Entonces, esta composición no es integrable. ¿Por qué no es integrable? Porque la composición es la función de Dirichlet y la función de Dirichlet no es integrable. ¿Vale? ¿Entonces les queda claro? Entonces este ejercicio. Sí. Bien, entonces el siguiente. Entonces para este lo que tengo es f no integrable. Si existen f no integrable, g integrable, tal que la composición sí es integrable. ¿Ok? También valdría si g fuera cualquier constante.
No necesariamente. O sea, porque piensa que si G es cero, por ejemplo, y entonces aquí a la hora de evaluar esta composición, aquí me quedaría f de cero. Entonces la función de Dirichlet evaluada en cero me da siempre cero. O sea, me vuelve a dar una constante. No, perdón, me da uno, porque es un racional el cero, ¿no? Entonces me va a dar la función constante igual a uno. Y esa función sí es integrable. Y yo buscaba una que no fuera integrable, ¿no? Entonces, no puedo utilizar aquí una constante porque no me va a dar el valor que necesito, ¿no? O sea, no me va a dar la función no integrable que estoy buscando. Me va a dar una integrable. Y pues precisamente esa respuesta o eso que les acabo de comentar nos sirve para responder el inciso F. Precisamente nos preguntan por una función f no integrable, una función g que sí es integrable, y ahora busco que la composición g seguida de f sí sea integrable, ¿no? Entonces, a ver si existen esas dos funciones o no. Sí, ¿no? Podemos hacer G una constante y la metemos a F y entonces siempre nos va a dar, o sea, ya hacemos F la de Dirichlet y siempre nos va a dar o 1 o 0, dependiendo de qué valor constante sea. Exacto, ¿no? Definimos a mi función como una constante, pues podemos darla igual a uno y f de Dirichlet, ¿no? Y pues precisamente, ¿no? Lo que comentaba ahorita, a la hora de hacer la composición, voy a tener que f evaluada en g de x va a ser f de uno, ¿sí? Y la función de Dirichlet evaluada en uno, como uno es racional, pues esta función me va a dar uno. Entonces la composición, al final de cuentas, es la constante uno, que es continua, continua y por tanto es integrable. ¿Sí? ¿Alguna duda? Voy a faltar un ejercicio y lo voy a dejar para el final porque es el no que está un poco. Voy a pasar al I, vemos el I y después regresamos al G. Entonces, en el I me preguntan si tengo dos funciones f y g continuas. Bueno, más bien me preguntan si existen f y g continuas, tal que esta composición no es integrable. Entonces, ¿qué onda con este? Si existen f y g continuas tal que la composición no sea integrable. Podría ser, por ejemplo, que f fuera como uno entre x y g fuera la constante cero y pues cuando se evalúa quedaría como uno entre cero y eso no se puede. Ok, a ver, f igual a 1 entre x, g igual a cero. Pues más bien esa función no tendría sentido porque pues no estaría definida más bien, ¿no? O sea, recuerden que para poder hacer la composición o que la composición esté bien definida, es necesario que, o sea, si yo quiero tener la composición de f con g, la función va del dominio de g
a R, ¿no? Digamos. Pero es necesario que el dominio de F esté contenido al menos en la imagen G. ¿Sí? Porque si no, pues no tiene sentido hablar de la composición. Y pues ese es el caso, ¿no? O sea, el dominio de la función F es los reales salvo el cero. Y precisamente la imagen de G es cero. La imagen de G no contiene al dominio de F. Bueno, esta contención no estoy seguro si es así o es al revés. Déjame pensar un momento. El dominio de F. Sí, más bien la imagen de G debe estar contenida en el dominio de F. Sí, sí, sí. Sí, así. Entonces, la imagen de G, pues es precisamente el cero. Y el cero no está contenido en el dominio de F porque F no está definida para el cero. ¿Sí? Entonces no puedo dar esa composición porque pues no tiene sentido. No se puede construir. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Porque ese ejemplo no nos funciona para esto. Sí. Entonces, ok, entonces dicen que es verdadero. Perdón. Es falso. O sea que no existe ninguna función o ningún par de funciones continuas tal que su composición no sea integrable. Ok, entonces, en este caso, decimos que es falso. Y pues entonces habría que demostrarlo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que querríamos demostrar? Que para toda, o sea, sean, demostrar que sean f y g continuas. Entonces, la composición es integrable. ¿No? Entonces, lo que querríamos justo probar es que la composición de funciones es integrable si las funciones eran continuas. Y pues sí, ¿no? Justo la demostración está basada en el hecho que comenta Ángel y que pregunta José, de el hecho de que f y g sean continuas, o sea, más bien, o sea, para que la composición sea continua, es continua si g es bueno, continua en un punto, si g es continua en x0 y f es continua en g de x0. ¿No? Y ese es un resultado que también se demuestra en cálculo 1 para la continuidad de composición de funciones. Entonces, si f, o sea, si g es continua, ya tenemos esta primera parte. Luego f es continua, eso nos dice que es continua en todo su dominio. Como g de x0 es un elemento del dominio de f, entonces f es en particular continua en g de x0. Y como g es continua en x0 y f es continua en g de x0, la composición va a ser continua en x0. ¿Vale? Y como la composición es continua en x0 para todo x0, pues entonces la composición va a ser integrable. ¿Vale? Entonces vamos a escribir eso para que todos nos quede claro cómo está esta onda. Entonces, como vamos a tomar sea x en el dominio de g. Entonces, g es continua en x. Como g de x es elemento del dominio de f y f es continua en su dominio,
Entonces, f en particular es continua en g de x. ¿Ok? Entonces, ya tenemos las dos cosas que necesito para asegurar que la composición es continua, ¿no? Que sea continua g en x y que f sea continua en g de x. Entonces, esta composición es continua en x. Y pues aquí habíamos tomado una x arbitraria, o sea, una x en el dominio de g, cualquiera. Entonces, la composición es continua en todo el dominio. ¿Sí? Y por lo tanto, f compuesta con g es integrable. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo en esto? Sí, ujú. Pues, ¿qué todo les queda clara la demostración? ¿Cuál es la idea? ¿Qué resultados estamos usando? Y entonces, sí, entonces precisamente como comentaban, pues hay que utilizar, o lo que se utiliza es que la composición de funciones continuas es continua, y pues ya eso nos lleva a que por ser continua tiene que ser integrable, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar al último ejercicio de la guía que no es para entregar. Ejercicio 5. Y que este sí es un poco más interesante, al menos a mí aún no tengo dudas de la respuesta. Pero bien, entonces nos preguntan en este caso si existe una función f integrable y otra función g no integrable, tales que la composición g seguida de f no es integrable. ¿Ok? Entonces, podemos comparar este ejercicio con el que lo único que cambia es que ahora esta es la que es integrable y esta es la que no es integrable. Y en el ejercicio, ¿cuál era el E precisamente? Tenía que f era la no integrable y g era la integrable, ¿no? Pero si se dan cuenta es como lo mismo, solo que cambiando el orden, ¿no? O sea, ahora tengo primero la evaluación en la no integrable y luego la evaluación con la integrable, o la composición de la no integrable con la integrable. Y en el caso del E era al revés, tenía la composición de la integrable con la no integrable. Igual quería probar o mostrar que había alguna un par de funciones que no, tales que la composición no era integrable, ¿no? Ok, entonces, de este ejercicio, ¿ustedes qué piensan? ¿Existen esas dos funciones o no existen? Yo creo que sí existen. Ok. Bueno, pues evidentemente aquí no basta con suponer que sí existen. Hay que dar un ejemplo si queremos pues mostrar, ¿no? Que sí existen. O sea, hay que mostrar la existencia de esas funciones. Hay que dar las funciones y ver que pues precisamente se cumple que siendo f integrable y g no integrable, la composición no es integrable. ¿Ok? Entonces, ¿a alguien se le ocurre algún ejemplo? Otro ejemplo con la identidad, que es por ejemplo f la identidad dije una función integrable y ya, ¿no? Cuando lo compones, te queda como g y eso no es integrable. Ok, claro. Entonces tenemos f de x igual a x y, y g de x
igual a Dirichlet, pues es la función no integrable que más conocemos. Nada más que, pues aquí está curioso, ¿no? O sea, si yo hago la composición así, de un elemento, pues lo que pasaría es que tendría una función, eh, pues sí, ¿no? No, sí, justo sí, sí da el resultado que buscamos, precisamente, ¿no? Porque me da, o sea, esto es igual a evaluar f en g, y pues como f es la identidad, me va a dar g de x, que de nuevo pues va a ser la función de Dirichlet, ¿no? O sea, básicamente es como no hacer nada. Que pues esta es Dirichlet, que no es integrable. Bien, entonces, pues sí, como se dan cuenta, la función identidad en este tipo de ejercicios nos sirve mucho porque mantiene las cosas como si nada, ¿no? O sea, no cambia nada en las funciones al componer con ella, y pues eso siempre ayuda para el caso en el que tenemos una función no integrable y otra integrable, para preservar la no integrabilidad de la función, ¿no? Porque precisamente pues la identidad no le hace nada a nadie. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda de este ejercicio? ¿De alguno de los anteriores? Bien, entonces si no tienen ninguna duda, pues estos son todos los ejercicios de la guía que no son para entregar. Ya revisamos también el resultado que les pidió Marco, que sobre dos funciones iguales elevando un conjunto y pues eso es todo para la clase de hoy. A menos de que ustedes tengan alguna otra duda sobre algún tema de esta sección del curso, pues eso sería todo por la clase de hoy. Y nos veríamos entonces mañana para el examen. Por cierto, ¿ya saben cómo va a estar lo del examen? Hablaron con Marco al respecto. Bueno, voy a dejar de grabar. Si ya terminamos la clase.